tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Eugenia Correa, que nos va a ayudar con la presentación de Economía Financiera Contemporánea, principales tendencias de la financiarización. Tenemos aquí también la presencia del economista Guido Duque, subdecano de la Facultad de Ciencias Económicas. La doctora Correa es doctora en Economía, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, además de la Federación Mexicana Mujeres Universitarias. Entre sus distinciones están el James Street por la AFE, el Premio Universidad Nacional en Investigación Económica, el reconocimiento Maestro José Luis Cedeño, es 2 veces Premio en Investigación Silvia Gersos. Sus líneas de investigación son en Desarrollo Económico, Economía Financiera, Economía Institucional y Economía Feminista. Voy a ceder la palabra al economista Guido Duque, quien dará la bienvenida. Muy buenos días, estimada Eugenia Correa, doctora, estimados docentes, estimados invitados, señores estudiantes y señoritas estudiantes. En este caso estamos en una serie de conferencias que nos invitan a pensar alternativas justamente a los problemas que atañen a la economía ecuatoriana. En este caso tenemos una serie de conferencias que están relativos a esta parte. También tenemos el tema de una exposición de algunos alumnos que trabajaron, de 2 alumnas que ganaron el concurso José Corsino Cárdenas, que va a ser el día de mañana, y una serie de eventos académicos que tratan justamente de buscar soluciones, de analizar justamente la problemática de nuestro país y buscando experiencias de afuera, también viendo temas académicos que nos van a permitir ver y lograr conocimientos y compartir conocimientos. En este caso, el tema de la financiarización es muy importante. Justamente nuestra escuela de finanzas debería estar aquí completamente llenando estos espacios justamente para ver no solamente el fenómeno bancario como un tema netamente contable o un tema simplemente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino como un espacio justamente de la manifestación de la economía política en función de la acumulación de un sector, que en este caso sería el capital financiero, y de cómo este ha sido el que está preponderante ahora en el momento de esta globalización, que es el capital financiero, la especulación financiera la que está mandando. Estamos pasando por un tema que estamos yendo más allá de la economía, estamos regresando a la crematística, simplemente el arte de enriquecernos, y dejando de un lado el tema productivo. Entonces ahora lo interesante es justamente ver y conocer este tema de cómo se hace la financiarización y cómo podemos revertir en esto, lograr que las finanzas vayan hacia un proceso de desarrollo, lograr que las finanzas se canalicen, los recursos financieros se canalicen a los que realmente necesitan. Analizar la problemática que nosotros habíamos observado, que tenemos tasas de interés para la economía social y solidaria para los pequeños emprendimientos del 23%. Y todos ese tipo de temas tenemos que comenzarlo a reflexionar. Entonces ahora es un tema muy importante que nos vamos a nosotros enriquecer justamente con el aporte de Eugenia Correa. Muchas gracias y les dejamos con la expositora. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Especialmente agradezco a la Facultad de Economía y al vicedecano que pues la invitación y la oportunidad de dirigirme hoy nuevamente aquí
a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Esta vez con un tema que me han pedido, que me han pedido, más que enfocarme a soluciones, me enfoqué mucho al diagnóstico. No, la verdad ignoraba que nos íbamos a dedicar mucho más al tema de las propuestas. De todas maneras, agregué algunas cuestiones sobre las propuestas porque, bueno, me pareció que el doctor Pedro Páez dejó varios temas abiertos y muy interesantes para ser discutidos hoy en día en el contexto de Uruguay, en el contexto de Ecuador, pero por supuesto de toda América, de América del Sur y de toda América Latina, que son los temas justamente de para dónde avanzar en condiciones en que la tendencia económica mundial va hacia una declinación importante de la inversión, a un estancamiento productivo significativo en muchos campos y pues hay muchas previsiones sobre los próximos meses de una nueva gran crisis financiera internacional. Entonces vamos a ver algunas de las principales tendencias en la financiarización, todo ello tratando de entender a la financiarización como un nuevo momento que está atravesando la sociedad capitalista a nivel mundial, como es a través de la gran fuerza de la expansión de los conglomerados financieros y no financieros que la forma el modelo de financiarización ha sido adaptado a diferentes sectores económicos y adoptado en muchos países de diferente manera, pero al fin y al cabo con una forma de explotación tanto de los seres humanos como de los recursos naturales a partir de la organización misma de esta financiarización. Y por supuesto estamos haciendo una visión desde el sur, desde lo que somos nosotros, desde lo que somos como latinoamericanos, una visión de esa financiarización que puede haber tenido su centro en la propia economía norteamericana, en la propia economía anglosajona, y que hoy en día vamos a decir, la globalización ha sido el vehículo fundamental de esa forma de expansión de la producción y de la dominación sobre las rentas capitalistas. Las partes de esta conferencia que les traje preparado, por cierto, necesito verla ahora. Si no, me voy a pasar el tiempo, ¿verdad? Me avisan, ¿verdad? 30 minutos por favor y 5 minutos antes me avisan para terminar. ¿Sí? Es que la financiarización, por supuesto, las principales características que ha cobrado esta financiarización en nuestros países de América Latina, las crisis financieras internacionales, cómo estas se convirtieron en un impulso fundamental, pero además cómo ubicarlas en el mismo proceso de la financiarización. Si algunas de estas crisis financieras internacionales ya se puede decir que son propiamente crisis de la financiarización, crisis provocadas por la misma magnitud y fuerza de la financiarización. Y finalmente vamos a concluir sobre financiarización y estancamiento económico. Primero, ¿qué es la financiarización, no? Aquí, seguramente ustedes como estudiantes y muchos de los profesores que nos acompañan habrán visto que hay una literatura muy abundante sobre el tema de la financiarización. Les recomiendo mucho un artículo de Sawyer que salió recientemente, hace unos 2 o 3 años, justamente donde trata de organizar la literatura sobre financiarización y sobre todo discutir si se trata de una tendencia recurrente del capitalismo, que cada cierto periodo, digamos, en la historia del capitalismo
cae en condiciones de reproducirse como financiarización, o si realmente es una nueva etapa, digamos, en la forma en que se expanden las relaciones capitalistas. Pero sin duda, más o menos todas las definiciones, desde la de Epstein hasta muchas otras, coincidirían pues en que la financiarización, de manera simple y sencilla, para decirlo muy rápidamente, se puede conceptualizar como un incremento en la participación del sector financiero dentro de la generación y la apropiación de las rentas del ingreso nacional, y una menor participación de los salarios y de los asalariados justamente en ese ingreso nacional. Se define también como un proceso muy amplio de concentración del excedente económico en el propio sector financiero, no solamente en los sectores financieros domésticos, sino especialmente en el mundo financiero anglosajón. Se define también como un modelo de administración de las propias corporaciones no financieras, como un modelo de crecimiento de la rentabilidad de estas corporaciones y de atender los intereses, los mayores intereses a través de dividendos a los accionistas. Y se define también pues como una forma de operación de los conglomerados financieros, donde la mayor parte de sus rentas proviene de las propias operaciones financieras más que de las operaciones de cada uno de distintivos de cada uno de ellos. Y por supuesto se define también como una forma de apropiación, de conversión de toda clase de rentas en el mundo moderno hacia rentas financieras a través de la titulización de activos. ¿Cuáles son sus principales características? Pues precisamente esa titulización, que más o menos todo el mundo coincide en que esa titulización ha permitido la centralización de las rentas de todo tipo. Empezó como una titulización de la deuda, y especialmente de la deuda externa de los países de América Latina en la década de los 80s. Muy rápidamente se convirtió en la titulización de las ganancias futuras, es decir, en la titulación de los contratos de explotación, por ejemplo, petrolera, energética, de contratos de explotación agrícola, etcétera, hasta que pronto se convirtió, y acá abajo puse algo sobre el tema de la periodización. Bueno, ¿por qué hago esto yo solo? No necesito ayuda, Muchas gracias, Lili. Hasta que muy pronto se convirtió en la titulización de los propios títulos en el presente siglo, y ahí es cuando Warren Buffett empezó a advertir justamente, recuerdan ustedes, el gran multibillonario, ese no tiene luz, ¿verdad? No, claro. A través de la titulación de títulos, y empezó a advertir Warren Buffett justamente de cómo los CDO se habían convertido en la gran bomba nuclear, ¿verdad?, que haría estallar a los mercados financieros, como sucedió en el año 2008, ¿no? Entonces, más o menos así podríamos hacer una periodización, resaltando una de sus características fundamentales, que es la titulización, ¿sí? Pero otra de las características fundamentales, y casi muy apagada, y que no estudiamos los economistas, no sé por qué, se los dejamos solamente a unos cuantos economistas del Banco Central, que es el tema de la expansión crediticia desregulada, desigual y competitiva.
que me parece a mí que tendría que ser un tema central en la formación de los economistas de hoy en día, y un tema central, por supuesto, en la formación de todos los que llevan las carreras de finanzas internacionales, etcétera. El conocer cómo está actuando el crédito, cómo está actuando el crédito nacional, cómo está actuando el crédito internacional, conocer la historia de la propia organización de los aparatos crediticios en el mundo, vamos a decir, del siglo XX, y reconocer cuáles son las diferentes propuestas de reorganización del mundo financiero doméstico e internacional para la expansión crediticia regulada, ¿no? Es obvio que la expansión crediticia pues era una expansión crediticia regulada cuando teníamos un mundo capitalista en crecimiento y se hablaba de que las finanzas estaban completamente reprimidas, ¿no? Se hablaba de que los mercados financieros estaban reprimidos y que esa represión la habían sacado después de la crisis del año 29 a través de las diferentes regulaciones que imponen los propios Estados Unidos y muchos otros países sobre el mundo financiero. Y para los finales de la década de los 60 se empieza a ver en la literatura justamente esta idea de las finanzas reprimidas. Como a finales de los 60 estábamos en la época de Woodstock, quizás ustedes ni siquiera saben de qué estoy hablando, pero a finales de los 60 todo el mundo estaba en contra de la represión. Entonces, a cualquier tipo de represión era seguramente un mal camino para el mundo. La represión a los mercados financieros tampoco debía de existir y se decidió por la desregulación de los mercados financieros. La falta de represión sobre los mercados financieros nos llevó justamente a esas formas de expansión crediticia tan desigual, tan competitiva y tan extremadamente lejanas a las condiciones de creación de rentas, de creación de valor en la economía, en el mundo moderno, pero por supuesto también de nuestras propias economías. Otra de las características que permite esa financiarización justamente es y el vehículo de dicha financiarización es la globalización. Tenemos que entender que la financiarización no tiene forma de reproducirse y de expandirse si no hay esa desregulación financiera internacional, si no hay esa profundización de los mercados financieros. Y esa profundización de los mercados financieros significa que todos tenemos que estar en esos famosos mercados financieros. No como empresarios, vamos a decir, utilizando la expansión crediticia para la inversión y la generación de empleo, pero al menos sí como consumidores, transfiriendo una parte de nuestros propios ingresos a la reproducción del mundo financiero moderno. Entonces, la globalización se convirtió en un vehículo de la financiarización en un doble sentido, a través de permitir justamente esa profundización de las finanzas en el mundo, ese crecimiento territorial y a profundidad de los mercados financieros, pero también a través de que la globalización en la década de los 90 duplica la fuerza de trabajo disponible al mundo capitalista moderno, al abrir no solamente a las llamadas así economías emergentes, no las economías en desarrollo como nosotros, sino las economías de Europa y de China, de Europa del Este y de China, ¿sí? Con lo cual prácticamente se duplica la fuerza de trabajo disponible con el outsourcing, ¿no? para la producción por todas partes del mundo,
y cambia fundamentalmente esta relación capital-trabajo que ya venía cambiando desde la década de los 70 y que se profundiza en la década de los 90 con esta forma de duplicarse el mercado laboral prácticamente de un día para otro. ¿Sí? Que no me equivoque con los botoncitos. Bueno, entonces decíamos que la titulización es en primer lugar una nueva forma de vía de crecimiento del crédito, especialmente a partir de la década de los 90, pero esta aparece realmente en la década de los 80 con la titulización de la deuda de los países sobreendeudados del mundo en desarrollo. La titulización implica la emisión, distribución y creación de mercados de títulos, muchos nuevos tipos de inversores o viejos tipos de inversores que se convierten en grandes inversores en esos títulos, mercados cada vez más profundos y en expansión. La titulización permite crear más crédito, pero más crédito no necesariamente para la producción, sino para la movilización de dichos títulos, ¿sí? Tan es así que hoy en día encontramos una parte muy importante y creciente siempre, la mayor parte de los activos bancarios comprometidos justamente en la expansión crediticia hacia otros intermediarios financieros. Entonces permite crear más crédito por encima de las regulaciones de capital activos de Basilea y tenemos por supuesto todo lo que son las famosas operaciones fuera de balance de los bancos y todo lo que se fue constituyendo hasta la crisis del 2008 que se conoció como shadow banking o banca en la sombra. ¿Sí? Bueno, quería que vieran ustedes esta pirámide para que vean cómo se van generando las rentas hacia los grandes centros financieros mundiales, ¿no? Va desde los ciudadanos como consumidores, ¿no? Como consumidores de productos financieros de todo tipo, y empresas locales, todos ellos pagando pues todo tipo por los servicios, tanto por los servicios como por los intereses, hacia los intermediarios financieros que crean los diferentes instrumentos y títulos, estos hacia los bancos globales que son los que los distribuyen y los grandes inversionistas institucionales que son los que compran estos títulos y que hoy pueden estar manejando más de 120 billones de dólares. Los resultados más evidentes de la financiarización ya los conocemos, son las crisis financieras, los estados nacionales cada vez más comprometidos, constreñidos o tomados por los intereses financieros, como es el caso de muchos gobiernos en el mundo entero, y comprometidas incluso las elecciones a la forma de operar de los propios mercados financieros, la concentración económica y la concentración del poder político. Por ejemplo, para dar solo un ejemplo, BlackRock, que es uno de los grandes poderosos fondos de los Estados Unidos, hace 2 meses amenazó a México que si llegaba el candidato de la coalición de izquierdas a la presidencia de la República, tenemos elecciones en el mes de julio, si llega ese candidato de la coalición de izquierdas, que no es ningún radical, es una izquierda así como rosada, como pink left, no es ninguna izquierda maravillosa ni nada, es solamente un poco de pintura, un poco de pintura rosa sobre el azul,
Entonces amenazó con retirar masivamente de México sus inversiones y con retirar lo que son 60,000 millones de dólares que tiene en el mercado bursátil. No es tanto dinero, bueno, depende, no lo tengo en mi chequera. 60,000 millones de dólares es más o menos un tercio de las reservas internacionales que tiene el país, y el problema, pues ustedes lo saben perfectamente, no es si BlackRock sale corriendo, sino quién sale detrás de BlackRock, o quién lo acompaña, o quiénes lo pueden acompañar. Ahora, BlackRock no es la primera vez que haría una cosa como esta, no es la primera vez que se interesa en este tipo de movimientos especulativos y amenazantes contra los países y contra la soberanía de los países. No es, y no es el único, además están varios otros grandes inversionistas institucionales, operadores de fondos, como lo puede ser Fidelity y otros grandes de esta naturaleza, unos americanos, otros ingleses, otros incluso alemanes, que sin duda han estado cobrando fuerza y operando estados nacionales, y sobre todo en países, vamos a decir, con pequeñas economías, ¿no?, como las nuestras. ¿Hacia dónde entonces tenemos que ir? O sea, tenemos que pensar que la financiarización no es no es una tendencia que se reproduce a sí misma de una manera sencilla y que abre los espacios para la reproducción social y productiva de la gran mayoría de la población mundial. Por el contrario, la financiarización cierra los espacios de ampliación de la inversión, cierra los espacios de la generación de capacidades productivas nuevas, y se convierte en un obstáculo creciente al propio crecimiento económico y desarrollo de otras alternativas de producción dentro de los países, especialmente como los nuestros. Dada el gran crecimiento y el alcance que tienen las nuevas tecnologías y la escala con que estas nuevas tecnologías operan, tenemos que pensar en fórmulas de integración regional. Es difícil fundar toda la alternativa de transformación productiva si no operamos formas de escalamiento de los mercados, o por lo menos esa parte de la economía que depende de la ampliación de los mercados, si no la fundamos en formas de integración regional. Por supuesto, avanzar en una reindustrialización de carácter también regional, pero no puede tener un fundamento importante esa reindustrialización si no tiene una utilización plena de las capacidades y de las potencialidades que presenta la población en su conjunto. Y por eso pensamos que no es posible esa reindustrialización sin la incorporación masiva completa de todas nuestras capacidades productivas, y especialmente las capacidades productivas de los seres humanos, que son justamente aquellas que siempre pensamos que vienen en un segundo plano, que siempre pensamos que vienen detrás de lo demás, pero que son las fundamentales. ¿Cuántos ingenieros por generaciones hemos desperdiciado en América Latina? ¿Cuántos físicos, químicos, filósofos, cientistas políticos, etcétera? Para ir rápido y decirlo pronto, México ha exportado más de 1 millón de cerebros a diferentes partes del mundo. Estamos hablando de jóvenes
con estudios al menos de licenciatura, pero puede ser que tengan maestrías y doctorados, en todo tipo de actividades que tienen que terminar trabajando en el extranjero, porque en México no hay los espacios para utilizar todas sus potencialidades y sus capacidades productivas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar en esa reindustrialización es justamente en las potencialidades que tenemos como sociedad, tanto por la organización social como por la educación que tiene nuestra población. Tenemos que pensar en fórmulas de re-regulación monetaria y crediticia, que no necesariamente pasan por la multiplicidad de instituciones financieras, pero sí pasan por la presencia muy importante de lo que se conoce, se ha conocido en América Latina y que tiene muchísimas experiencias exitosas, que es de la banca de desarrollo, el fortalecimiento de la organización social, tanto la organización social económica como política. Aquí creo que hay avances importantes, sobre todo desde el punto de vista, bueno, en el propio Ecuador las hay, pero en general en América Latina las hay por los avances también que han tenido las movilizaciones sociales de las feministas, que han sido también muy importantes, aunque todavía con estrechos márgenes de acción, y por supuesto una reestructuración institucional y reconstrucción estatal. En el Ecuador, a mí lo que más me ha sorprendido de todos estos años que tengo viniendo para acá es la creatividad en la reestructuración institucional que se fueron dando ustedes bajo la presidencia del presidente Correa, pero no por él necesariamente, no solo por él, sino por todos los ecuatorianos que participaron en ello. Y lo que más me preocupa en estos momentos es justamente si esa reestructuración institucional tiene la fortaleza y las capacidades de demostrar a través de tener el cuerpo social y la organización social interna que le permita demostrar sus alcances y su capacidad de sobrevivir incluso en condiciones adversas. Financiarización, propiedad y estancamiento, y con esto vamos a acabar, ¿sí? Después de la gran crisis que tenemos para el caso de América Latina, un fortalecimiento de nuestro famosísimo, increíble modelo de primario exportador, ¿sí? Que nos ha dado de comer muchísimo, pero que por supuesto es altamente generador de pobreza, de extremas desigualdades, y que tenemos que superar, espero en el siglo XXI, porque ya tampoco nos quedan muchos siglos de primario exportador. Sí. Ya nos estamos exportando nosotros mismos, entonces es necesario a nuestros jóvenes, es necesario ya definitivamente darle a ese modelo un giro radical, fundamental, ¿no? Y yo quisiera terminar con este tema de la austeridad, porque me parece que es un tema central, ¿sí? La respuesta financiera, la respuesta a las crisis financieras de parte de los sectores más concentrados del poder económico y político y de los mercados financieros ha sido la austeridad. Y la austeridad, o sea, se nos mete hasta los huesos y la reproducimos todos los días, a todas horas, ¿no? Pero bueno, el que no gasta no prospera, ¿no? Es muy importante entender que la austeridad es el camino para la estabilidad de los mercados financieros, pero es un camino de estancamiento para la creación de empleo, para la ampliación de las capacidades de trabajo productivas de las sociedades en donde se han venido implantando, ¿sí? Por eso, cada vez que me dicen que nuestro gran problema es el déficit público,
yo pienso que eso lo deben de decir seguramente alguien que no estudió economía, lo tiene que estar diciendo alguien que estudió contabilidad, ¿no? Y que le preocupa cerrar las cuentas ese día y a esa hora y a las 3 de la tarde dejar el balance cerrado, ¿no? Pero alguien que estudió economía, que sabe que la economía es tiempos, es inversiones, es maduración de inversiones, expansión de capacidades que no se hacen de un día para otro. Todos los que estudiaron economía y saben que la economía es territorio y es tiempo también, tienen que estar seguros de que cerrar un balance hoy, a esta hora, a las 3 de la tarde, no es economía. Un presupuesto equilibrado que le preocupe a los contadores, un presupuesto desequilibrado pero bien invertido, ese es el tema que nos preocupa y que nos debe de preocupar a los economistas, ¿sí? Incluso yo diría hasta los mismos banqueros, si es que tuvieran la intención, que no la tienen por ahora, aun cuando se declaran así, todavía no la tienen, una respuesta a las crisis financieras que sea prospectiva incluso para el propio negocio financiero. El futuro yo creo que sigue siendo muy incierto, más mercado, más sociedad, más economía social. Yo creo que todo esto sigue siendo muy incierto. Lo que no es muy incierto es la necesidad de formar economistas con la mente abierta, con capacidades críticas profundas, con un conocimiento de su propia realidad y de su país. Ahora sí que piedra por piedra levantar qué hay debajo de cada piedra y conocer su territorio, conocer sus capacidades productivas, conocer su sociedad, sus organizaciones, sus posibilidades, su futuro y sus posibilidades de futuro. Y con esto yo quisiera un poco terminar. Les dejo la presentación con algunas referencias. Podríamos poner más referencias, pero estas son las más recientes que encontré, y las otras sobre lo que son las bases del debate sobre financiarización las pueden encontrar en la literatura más de todos los días. Quiero terminar invitándolos a leer la revista electrónica Ola Financiera y por supuesto a enviar contribuciones. Espero que les guste. Esta revista toca estos temas y otros más. Yo creo que van a encontrar ahí una fuente muy importante, además es gratuita, y van a encontrar ahí una fuente tanto para dar sus clases como para estudiar estos temas y otros también muy importantes. Gracias. Agradecemos a la doctora Correa por su presentación. A continuación, el doctor Pedro Páez comentará la presentación realizada y después pasaremos a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Empezar agradeciendo la excelente ponencia de la profesora Eugenia Correa. Yo creo que nos da unas pautas muy importantes, nos señala elementos de disciplinar nuestra investigación, pero también nuestro análisis, inclusive para las relaciones cotidianas, y en lo que tiene que ver con el problema, con este proceso que además es tan que inunda todo, ¿no? Es un proceso tan generalizado que inunda todo, y entonces cuando se dice financiarización se dice todo y no se dice nada. Entonces muy interesante que tengamos algunas pautas centrales en torno a las cuales organizar nuestra discusión. Y yo quisiera poner esta contribución que hace Eugenia en un contexto de más largo plazo, sobre todo haciendo referencia a la discusión local, ¿no? Sobre todo en medios marxistas, pero no exclusivamente marxistas. En esta universidad, de manera muy particular, pero no exclusivamente en esta universidad, se plantea una situación absolutamente refractaria en torno a la ubicación específica del rol del capital financiero.
Es más, yo tengo que hacer acuerdo, es anecdótico, pero no deja de ser significativo. En el Congreso, creo que era mundial o Congreso Latinoamericano de Sociología, que invitaron aquí en la Universidad Central hace unos 3 o 4 años, cuando yo mencioné algunas de las características que mencionaba Eugenia hace un momento, se levantó alguien con el beneplácito del resto de sociólogos y me dijo que era un antisemita. Bueno, ahí ya me dejaron congelados, ¿no? Eso ya es lo máximo de la ciencia social. Es decir, hacer una crítica al rol parasitario, predatorio que tiene el capital financiero es antisemita. Eso ya me dijeron acá en el Congreso de Sociología. Bueno, ahí sí, como condoritos, vamos a hacer plop. Sí, es decir, ¿por qué no puede ser un argumento más de pacotilla? Es decir, cuando no se tiene ningún argumento, una descalificación a priori que impide cualquier tipo de conversación, de diálogo, ¿no? Es decir, simplemente no hay nada que decir al respecto. Si están insultando a la madre, entonces ya quedas descalificado y no hay cómo conversar. Pero bueno, esto está un poco califica un poco en los límites, algo que se plantea en el debate y que obviamente lo que está detrás de esto es la economía política del fondeo, de las investigaciones, de los papers, de los journals, de los congresos. Entonces aquí obviamente hay mucha plata, ¿no es cierto?, en las ONGs, entre los intelectuales que orientan lastimosamente buena parte del debate. Y eso no exime también a personalidades que se dicen de izquierda. Entonces, en esa caracterización del marco de la discusión, aparece una gama de matices en el que se plantea, se ridiculiza el tema diciendo, o sea, lo que estás planteando es que existen unos capitalistas buenos y unos capitalistas malos, unos oligarcas buenos y unos oligarcas malos, un imperialismo bueno y un imperialismo malo. Con lo cual, digamos, en la noche todos los gatos son pardos, pues no era lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante la caracterización que hace Eugenia, porque se enmarca en una larga tradición que incluye a Marx, pero que no se limita a Marx, y que claramente establece una distinción en la lógica, en el proceso de acumulación, en la lógica distinta que tiene el capital que aparece en la esfera de la circulación y el capital que está en la esfera de la producción. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de una trayectoria, digamos, muy plural, ¿no? Es decir, en Keynes claramente es mucho más tajante que Marx cuando habla de la eutanasia del rentista, haciendo precisamente referencia al rentista del capital financiero especulativo, o de autores norteamericanos, como es la tradición del sistema americano de política económica, de economía política, perdón, que están incluyendo a Hamilton, a los Toscari, a Clay, pero también a Henry George, a los institucionalistas norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Es decir, tenemos una trayectoria muy importante, muy plural, ¿no es cierto?, que incluye también al escenario estructuralista latinoamericano, que incluye unas posiciones conservadoras. El propio Schumpeter, por ejemplo, tiene una clara ubicación entre lo que es el empresario innovador en el plano productivo frente a las posiciones rentistas, monopólicas, que sobre todo están incubadas en el plano financiero, no exclusivamente, pero sí con un asiento claro en el plano financiero. Hasta autores tan ortodoxos como el propio León Walras, cuando él formula su teoría del equilibrio general, dice, sí, esto sería posible, lo que después los neo-walrasianos lo convierten en una economía positiva. Walras lo planteaba como un tema de economía normativa, decía, es posible que haya un equilibrio de mercado si es que hubiese libre mercado, pero no libre mercado en el sentido del neoliberalismo, que ahora precisamente favorece a la especulación financiera, sino un mercado libre de los monopolios, del monopolio que tienen los bancos sobre el crédito en primer lugar. Entonces, mire, se está de un plumazo, ¿no es cierto?, echando por la borda una serie de elaboraciones científico, doctrinarias que han estado presentes en distintas escuelas de pensamiento, porque obviamente detrás de esto hay poderosos intereses. Y dada la tradición marxista que he tenido, o la tradición que el marxismo ha tenido en esta facultad, yo creo que es importante hacer referencia al propio Marx.
en los procesos de transición, en los procesos de transformación del capital precapitalista de la esfera de la circulación hacia el modo de producción capitalista, es decir, hacia la penetración de la lógica del capital D en el proceso productivo, Marx claramente ubica, ¿no es cierto?, la vía revolucionaria, con esas palabras, que vienen de la transformación del proceso de trabajo desde los actores del proceso de trabajo en capitalistas, es decir, el productor acumulando y moviéndose en la lógica de la competencia con la revolución permanente del proceso de trabajo, de la base material del proceso productivo, frente a lo que es la cooptación desde el capital intermediario, desde el capital usurero de ese proceso de trabajo, que tendría más bien una vía conservadora, es decir, el dominio indirecto que ejerce el capital precapitalista, es decir, anterior al modo de producción capitalista, desde la esfera de circulación, asfixiando al proceso productivo. Es un elemento muy importante porque en la tradición latinoamericana, también un fuerte de esta universidad, ¿no es cierto?, ha habido una serie de elaboraciones fundamentales en lo que tiene que ver con el intercambio desigual, en lo que tiene que ver con la crítica de alternativas ya de desarrollo, no solamente desde la lógica del capital individual a nivel micro, sino de la alternativa de desarrollo en lo que sería toda la propuesta de la CEPAL, en vincular el proceso de desarrollo hacia, más allá de las vocaciones naturales, que a veces también se encuentran con lenguaje marxista, el hablar de que el Ecuador tiene una vocación agrícola, ¿sí?, y la necesidad de hacer una inversión productiva, de pasar a un eje del desarrollo basado en la industrialización, por el deterioro de los términos de intercambio que se tiene en la agricultura, por una ubicación de que la elasticidad, ingreso de la demanda de los productos primarios tienen poco futuro versus los productos industriales, que son muy dinámicos, por las economías de escala que genera la industria, y por los encadenamientos, es decir, los efectos multiplicadores que tiene la industria y las ganancias de competitividad que se dan en la industria frente a lo que sería la agricultura, y peor aún el comercio. Entonces, hay una cantidad de elaboraciones que claramente muestran la necesidad de distinguir distintos tipos de capital, no por el hecho de que ganen más o que ganen menos, sino por el proyecto de sociedad que plantean, por el tipo de salida que dan al conjunto de la población en nuestros países. Entonces, fundamental, la consolidación del modo de producción capitalista solo se da en la medida en que desde la producción, a través de la perecuación de la tasa de ganancia, es decir, a través de la presión a que todo capital reclame una tasa de ganancia media, el capital productivo doma, domestica, disciplina a los capitales en la esfera de la circulación. Si es que el capital productivo no tiene la correlación de fuerzas para lograrlo, no prospera, no se consolida, no surge. Porque el efecto predatorio y parasitario del capital desde la esfera de la circulación, por ejemplo, el capital de comercio de dinero, el capital usuario, los churqueros, actúan como vampiros y no permiten que haya un excedente que pueda ser reinvertido en la esfera productiva, activando de manera permanente las mejoras en progreso técnico y las mejoras en competitividad, es decir, la reducción de los costos de producción, la mejora en los productos, la escala, etcétera, etcétera, las economías de escala de las que estamos hablando, los multiplicadores, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa si es que el intermediario, la típica, por ejemplo, de una buena cantidad de pequeños, medianos productores y hasta grandes productores, por ejemplo en el campo, ¿no es cierto?, del intermediario que compra barato, con lo cual perjudica al productor, reduce el fondo de reinversión y de consumo de ese productor, pero también vende caro en la ciudad, con lo cual perjudica al consumidor, pero también perjudica la demanda agregada, porque con esos precios, ¿no es cierto?, se está
reduciendo la demanda efectiva, con lo cual se deja, ¿no es cierto?, en una situación en la que parte de la producción queda sin poder venderse. La insuficiencia del mercado de ambos lados, por el lado de aguas arriba, por el lado de la inversión, y aguas abajo, por el lado del consumo, implica lo que Samir Amin llamaba el rol predatorio e insostenible de una burguesía compradora, ¿no es cierto?, que no permite generar proyectos de Estado-Nación. Entonces, recuperemos estas son tradiciones que, insisto, han estado muy arraigadas, muy consolidadas en la Universidad Central del Ecuador, de manera muy particular en la Facultad de Economía, y que de pronto, ¿no es cierto?, empiezan a desaparecer y empieza a oírse cosas que ponen en el mismo plano, que da lo mismo el capital productivo que el capital especulativo, y que en realidad que todos lo que tenemos que hacer es todos tenemos que ser anticapitalistas. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Es posible por decreto, primera pregunta, ¿es posible por decreto decir, mañana a las 10 de la mañana deja de existir el modo de producción capitalista aquí en el Ecuador? Entonces, si va a durar un mes, ese mes, ¿qué queremos? ¿Que el modo de producción capitalista funcione o no funcione? Es decir, que hayan mercados, que se puedan comprar los alimentos, o que hayan mercados en los que no se puedan comprar los alimentos. ¿Qué queremos? Porque es así de elemental lo que estamos preguntando. ¿Sí? ¿Se mueran de hambre en ese mes? Claro, entonces en ese mes que la gente se muere de hambre. Que no funcionen los mercados, que no haya plata, que no hayan cadenas de distribución. ¿De qué estamos hablando? La segunda pregunta es, ¿quién va a firmar el decreto? ¿Este gobierno? Entonces, ¿de qué estamos hablando, compañeros? Hablemos en serio, ¿no? Hablemos en serio. Entonces vamos a mostrarnos claramente, ¿no es cierto?, precisamente a partir de las pautas que planteaba Eugenia hace un momento, vamos a plantearnos claramente cuáles son los dilemas reales que enfrenta la sociedad latinoamericana y cuáles son los dilemas reales que enfrenta el mundo hoy por hoy. Porque la deriva especulativa a la que hacía referencia Eugenia plantea niveles de proporción, niveles de velocidad, de aceleración, de descomposición del proceso tan graves. Ella daba unas cifras del tema de los derivados financieros. Hay cifras que muestran que la cosa es muy superior, es decir, no es casual que no existan estadísticas oficiales al respecto, porque no les interesa que existan esas estadísticas. Pero la Oficina del Controlador de la Moneda de los Estados Unidos tiene cifras solo para el mercado norteamericano, sin tomar en cuenta over the counter, o sea, las transacciones que se hacen sin firmar un papel, solamente tomando en cuenta las verdaderamente registradas, que hablan de 700 millones de dólares. El PIB mundial es de 70, o sea que ya ahí estamos hablando de 10 veces el PIB mundial. Ahorita mismo el Deutsche Bank, que está pataleando, ¿no es cierto?, tiene fuera de balance, porque es otro pequeño detalle, a propósito que hablaba de los contadores, aquí ustedes tienen un buen fuerte en la contabilidad, ¿no es cierto? Todos los derivados financieros tienen que colocarse fuera de balance como capital autónomo, como cuentas de orden, porque revientan al estado de pérdidas y ganancias. El Deutsche Bank, creo que tenía, la última vez que publicó esas cifras, tenía 53 millones de dólares en derivados financieros. Es decir, el 90% del PIB mundial. ¿Cómo hace para que esté dentro del balance? Entonces, no solamente que están generando una situación de asfixia por el nivel de ingreso, la punción brutal que hacen sobre las ganancias y por tanto una reducción del fondo de acumulación, del fondo de inversión, sino que al mismo tiempo están planteando una serie de elementos que ponen en jaque al principio de partida doble. Por favor, compañeros, simple y llanamente no es posible. A ver, ponga en el balance de un banco el equivalente a todo el PIB mundial, no se puede. Y eso que no tomamos en cuenta cuánto tiene JP Morgan Chase, cuánto tiene Goldman Sachs, cuánto tiene Bank of America, cuánto tiene el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, o BlackRock, que también son del mismo grupo, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Royal Bank of Scotland, Banco Santander, todos ellos pertenecen a un conglomerado en el que está el señor Soros, los señores Rothschild, etcétera, etcétera. Pongan por favor todos esos derivados financieros, ¿cómo alcanzan?
Aquellos que han estudiado algo de finanzas saben que la única posibilidad de rendimientos financieros depende del desempeño del activo productivo subyacente. Si es que el activo productivo subyacente total es el PIB mundial, ¿de dónde va a alcanzar a sostenerse esos derivados financieros? Entonces, los planteamientos que nos hace Eugenia en torno al desempeño, al funcionamiento, a los parámetros y a las pautas, primero de ubicación y segundo de funcionamiento del capital financiero, inclusive esa periodización de la titulación de la deuda externa, de la crisis de la deuda externa, luego de la titulación de las ganancias futuras y luego de la titulación, y ahorita ya estamos en la titulación de la titulación de la titulación de la titulación. Rompiendo el balance de la partida doble. Pero ya ahora, ¿no es cierto? Ya no solamente es eso, sino que, compañeros, siéntense bonito. No han sido ni los comunistas ni los anarquistas los que están destruyendo la propiedad privada. Es el capital financiero. Porque ese título, ¿no es cierto? Antes, fíjense, para el tema de mandar sacando en las hipotecas, con el tema de la crisis de la subprime, la típica, el dicho gringo era show me the deed. Muéstrame la hipoteca para mandarme sacando. Entonces, se demostraba la hipoteca y de patitas en la calle. Ahora no tienen cómo mostrar la hipoteca porque se titula el título. Entonces, dice and slice. Se ponen 1000 hipotecas virtuales, se las corta en 1000 pedazos y se pone cada pedacito en otras hipotecas con otras 1000 pedazos y se corta esos pedazos, se pone en otra carpeta virtual y se van formando títulos de los títulos de los títulos de los títulos. ¿Cómo hace usted para sacar una hipoteca si está al mismo tiempo en varias partes? Y lo mismo pasa con el oro. Y lo mismo pasa cuando subió el precio del petróleo a $150 por barril, estábamos intentando hacer un rastreo de dónde estaba, a quién se habían vendido los barriles de petróleo. Cada barril de petróleo nosotros llegamos a documentar que se habían vendido ya 13 veces. Pero era el mismo barril que tenía 13 dueños, no en condominio. Habían 13 personas que tenían el título de propiedad del mismo barril. ¿A través de qué? Options, futures y todas las titulaciones, sobre las titulaciones a las que hacía referencia, sobre esos options, sobre esos futures, sobre las ganancias futuras que iba a tener ese barril de petróleo. Bueno, después nos desmintió, ya no alcancé a seguir la pista del asunto. Después salió uno de los personeros de Goldman Sachs que fue convocado por el Senado norteamericano y dijo, pero si es lo más normal, cada activo financiero puede venderse más de 100 veces en el mercado al mismo tiempo. Entonces acabo con esto, compañeros. Es una imagen que a cada rato la Eugenia debe estar que me daba veneno, porque es el juego de las sillas musicales. Es como que de pronto ustedes no saben, no se acuerdan que han jugado, pero alguien les debe haber contado porque no estaban en condiciones de acordarse. Que cuando está avanzada la fiesta, ponen la música y se ponen las sillas para todos los bailarines. Pero a medida que avanza la música, se para la música y se va quitando una silla. Entonces cada vez hay menos sillas y los bailarinos no disminuyen. Entonces eso normalmente acaba en trompones. Bueno, entonces imagínense ustedes, estamos justamente en una situación como esta. Estamos hablando de que el PIB mundial son 70 millones de millones. Es justo a ese punto. El PIB mundial son 70 millones de millones. Las deudas normales, la deuda pública, la deuda de los hogares, la deuda de las empresas, de las tarjetas de crédito, la deuda de los estudiantes, 220 millones de dólares. Pues ahí estamos hablando como si 7 sillas y 22 bailarines. De pronto con los derivados financieros entran, son 1.500 millones de millones, 150 paracas, que nadie les ha invitado a la fiesta y tal, entran a la fiesta a seguir bailando. Entonces, para que no haya trompones hasta ahorita, la solución que han encontrado los bancos centrales a través del quantitative easing es hacer que surja un bailarín nuevo cada minuto a través de los ataques bancarios. Entonces, justamente el rol del capital especulativo genera tal inseguridad jurídica, porque en última instancia lo que estoy diciendo es que yo puedo vender este vaso aunque no sea propietario. La disputa distributiva, y para eso hay el texto de André Orleán y Michel Agrieta, La violencia de la moneda, ¿no? Cómo
lo que más claramente lo planteaba Ava Lerner, es mucho más apropiado. Cada transacción económica es un problema político y añadiríamos militar resuelto. El momento en que se genera este desmadre, haciendo homenaje a los mexicanos, ¿no es cierto? Este desmadre, aquí no se utiliza mucho el desmadre, este desmadre que está causando el capital especulativo, lo que nos pone como civilización es en el riesgo de la violencia. No es casual que el otro episodio de globalización que culminó en una crisis estructural de sobreproducción, precisamente es el que abrió las puertas para la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es que no estamos hablando de un prurito de erudición, compañeros. Aquí no estamos disputando una categoría. Aquí estamos disputando la necesidad de entender, como lo plantea Eugenia con mucha propiedad, con una serie de herramientas conceptuales y analíticas muy precisas, el rol de esta nueva existencia del capital que está amenazando a la civilización entera. Muchas gracias. Para culminar, abrimos una ronda de preguntas. Por favor, aquellos que tienen interrogantes, levanten la mano. Gracias. Buenos días, yo no soy economista, soy abogado. Y respecto a lo último que se dijo, porque se tuve que salir a contestar una llamada, pero de lo último que se dijo, tengo entendido que la titularización de la deuda se hace bajo normativa anglosajona, que permite que la obligación principal no sea necesariamente perseguible por obligaciones subyacentes, como por ejemplo el aval a primer requerimiento. No necesita usted que haya un incumplimiento del contrato subyacente para generar la causa de que le dé la indemnización. Considerando que la titularización debe tener una concepción jurídica common law muy similar, donde se puede permitir, como usted bien dijo, la venta de cosa ajena de forma general o particionada, para ir diluyendo la responsabilidad principal. La pregunta es, los ordenamientos jurídicos del derecho romano germánico, que entendemos que la partición de las obligaciones siempre van a tener la capacidad subyacente de reclamo de la obligación principal, independientemente de que ésta se atomice a través de las particiones y subventas de estas particiones. ¿Cabría la posibilidad de que dentro del ordenamiento jurídico no common law pueda emplearse la excepción de orden público, es decir, que la obligación sin causa es nula? En este caso estaríamos hablando de una nulidad de la venta de la partición, de la participación atomizada de la obligación principal. ¿No sería posible que los organismos estatales, bancos centrales, juntas monetarias, etcétera, puedan generar a través de la excepción de orden público esta salvaguardia jurídica a un instrumento que, aunque se firmó bajo common law, tiene su aplicabilidad en última instancia en la normativa nacional romano-germánica? Buenas tardes con todas y todos. Yo tenía una pregunta para el economista Eugenia referente a un elemento que apuntó en su presentación respecto al concepto de reindustrialización. En este sentido quería plantear, por una parte, de dónde se obtendrían esos fondos para ese proceso de reindustrialización. Por otra parte, reindustrializarnos ¿en qué? Sabemos que el mercado es cambiante y por lo tanto invertir unos fondos y utilizar una determinada estrategia en una determinada dirección supone un riesgo fundamental. Y un elemento que a mí también me intriga y que creo que es importante es qué actores van a dirigir ese proceso de industrialización, porque si es un proceso para apoyar nuevamente una burguesía industrialista
con la pretensión de volver a un capitalismo bueno, a un capitalismo de la edad de oro donde el sector industrial era pujante, no me parece que es la estrategia más adecuada. Entonces sí que me gustaría que pudiera profundizar en ese aspecto. Bueno, buenas tardes. Agradeciendo la conferencia y la participación. Yo quería hacer una pregunta básicamente un poco ligada a la coyuntura que particularmente el Ecuador está atravesando. La próxima semana o en 2 semanas estaría el Fondo Monetario Internacional acá. Y aquí entiendo que están los jóvenes. Es importante que, digamos, ¿cuál ha sido el rol? Digamos, tú, digamos, has estudiado, seguramente lo has estudiado, el rol del Fondo Monetario en el tema de la financiarización y evidencia, digamos, muy concreta y contundente de qué ha significado el fondo. Y digo esto porque, digamos, tanto el Ecuador como Argentina también, digamos, están empezando nuevos financiamientos, son los créditos blandos. Y claro, esto es importante porque lo que, entre comillas, se diría es que hemos hecho malas cosas y que ahora sí, digamos, estamos transparentando nuestros balances, estamos, digamos, señalando nuestras cuentas fiscales y que efectivamente vamos a tener ahora un financiamiento no solo de Fondo Monetario, sino también de fondos de inversión. Entonces sería importante una caracterización, digamos, de qué fue antes y ahora también, digamos, cómo se está dando, cuál es el rol del Fondo Monetario Internacional. Eso es tanto a Eugenio como a Pedro, ¿no? Última pregunta. Continuamos con la primera ronda. Sí, muchas gracias por las preguntas, todas muy buenas y muy interesantes. Hablando del tema de las leyes, me parece también un tema fundamental y no soy abogado, así que tampoco tengo los temas así como que bien trabajados, ¿no? Pero sí para mí ha sido muy importante el ver cómo han enfrentado los abogados las propias crisis financieras, la dilución de las sociedades que entran en quiebra. O sea, ustedes saben que, por ejemplo, Lehman Brothers, que quebró en el año 2008, tardó más de 10 años realmente en lidiar con cada una de las diferentes filiales, las de 2.800 filiales de todo tipo, no solamente financieras, de todo tipo que tenía alrededor del mundo, porque los procesos son más complejos y porque tienen un montón de contratos firmados con todo tipo de organizaciones locales, productivas, financieras, internacionales, etcétera, a partir de las filiales, no solamente de la casa matriz. Entonces tomó más de 10 años y 2.800 entidades de todo tipo alrededor del mundo. Entonces es importante ver también en términos de la ley que se han venido haciendo adaptaciones muy significativas, sobre todo en el marco jurídico para lo que son los mercados financieros, de los países que tenemos justamente esta tradición romana, a adaptaciones a lo que son la tradición anglosajona, legal anglosajona. Tan importantes que hoy, por ejemplo, en México ya se han acreditado nuevamente los juicios orales, ¿sí? Y ya se están practicando en varias ramas del derecho los juicios orales, a pesar de que se conoce muy poco y los abogados no están ni siquiera entrenados para los juicios legales. Para los juicios orales se están instrumentando muchísimo los temas de conciliación, ¿no? ¿Con qué fin? Pues justamente con el fin de darle la vuelta a los tribunales y a toda la legislación doméstica que eventualmente se haya hecho, ¿no? Hay, cambios muy significativos en todo lo que es la práctica legal, la organización misma de los tribunales.
justamente para adaptarlos a esas nuevas formas de organización del capital financiero, porque vean ustedes, no sé aquí en Ecuador, pero en México, si ustedes llevan un juicio hipotecario, vamos a decir hace 10 años, es probable que el banco tardara 10 años en ganarlo, aunque no estuviera recibiendo ninguna renta al respecto. Eso no puede ser en los mercados financieros actuales. Si queremos hacer todas esas pequeñas partecitas que nos estaba diciendo Pedro, que muy bien lo describen, pues no puede funcionar para los mercados financieros, de manera tal que lo que han venido transformando todo el derecho justamente para adecuarlo a esa recuperación muy rápida de todas las garantías involucradas en cualquier tipo de contrato, y los grandes contratos ya no tienen los tribunales, ya no se rigen por los tribunales domésticos, que son los que tienen la legislación de tradición de derecho romano, sino justamente se dirimen en Nueva York. Y yo quisiera por último nada más agregar que para mí fue un gran descubrimiento un abogado que trabaja en la Universidad de California, que se llama Frank Parnoy, que ha trabajado justamente todo el tema jurídico relativo justamente a los derivados. Tiene un libro que se llama Codicia Contagiosa, que es un libro excelente, y tiene muchísimos artículos en las revistas estas de leyes, especializadas en leyes, y yo creo que le va a gustar a usted mucho leer la obra de Frank Parnoy. Sí, respecto de la pregunta de la reindustrialización, yo lo que hacía era mención por supuesto podemos tener todo tipo de reindustrializaciones pero si seguimos un paradigma, el paradigma del mercado y de la ganancia, pues esa reindustrialización nos va a conducir poco más o menos a lo mismo que ya conocemos y a peores situaciones. Yo, por ejemplo, lo he visto en cosas sencillas que a lo mejor todos ustedes han visto por sus colonias o sus barrios, ¿no? Que al gobierno se le ocurre, no sé, vamos a decir, poner asfalto en la calle de su casa, ¿no? Entonces, cuando ponen asfalto en la calle de su casa, pues queda muy bien porque pasan los coches y bueno, los coches no se van a ponchar las llantas, ¿verdad? Se siente uno maravillosamente bien si va uno en un automóvil. Pero si se te ocurre vivir ahí, pues resulta que al poner el asfalto, quienes lo ponen, los trabajadores quienes ponen ese asfalto, quedan con los pulmones destrozados. Los trabajadores que están aspirando toda esa química que los ingenieros diseñaron para poner unos suelos preciosos, ¿verdad? Que no se lastimen las llantas de los coches. Los ingenieros se deciden por poner estos pisos preciosos, pero los trabajadores que tienen que trabajar con todas esas materias primas y con todos esos instrumentos y con todas esas maquinaria y equipo, pues salen de lo más lastimados y tienen una vida productiva muy reducida, se mueren de enfermedades realmente laborales, aunque la sociedad no lo quiera reconocer, ¿sí? Entonces, si queremos esa clase de industrialización, bueno, pues será nuestro deseo, ¿sí? Pero si podemos tener una reindustrialización que permita utilizar, que anteponga a las personas a su salud y a su bienestar, será seguramente bajo otro paradigma industrializante, pero tendría que ser también sobre la base de entender que esto tiene viabilidad, y por eso lo puse en segundo lugar y no en primer lugar. Lo puse en segundo lugar, tiene viabilidad en condiciones de integración regional. Que creo que aquí es un punto que a lo mejor tenemos en diferencia Pedro y yo, pero no importa, las diferencias no me importan mucho con Pedro porque nos dan mucho espacio de dónde seguir discutiendo.
Respecto del fondo, el papel del Fondo Monetario Internacional yo creo que es muy importante lo que estabas diciendo, Freddy, pero entonces ahí sí voy a dejar que Pedro tome la palabra para elaborar mejor este punto. Gracias. Todas las preguntas realmente dan lugar a hacer los seminarios, y que toca ser injusto porque no se alcanza a responder todas. Pero de manera particular yo soy muy serio en el tema de que debería de aquí surgir una invitación para que la Facultad de Jurisprudencia haga un seminario y con los compañeros de administración hagamos otro seminario, sean los seminarios para discutir en serio el tema del rol que está teniendo la especulación financiera y los principios de propiedad, digamos, de propiedad privada por un lado, y el principio de partida doble por otro lado. Son temas muy serios. De hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre todo a nivel de los contadores, que tienen una estructura de incentivos un poquito distinta que la de los abogados, ¿no es cierto?, por el tema de las platas, hay una preocupación muy seria y hay muchas convenciones en las que están discutiendo el efecto corrosivo y perforador que tiene el tema de los derivados financieros, porque es absolutamente insostenible, es absolutamente incongruente con el principio de partida doble, ¿no? Si en un banco ahorita, la parte que no les da la gana de poner en cuentas de orden, como fuera de capital, o sea, como capital autónomo, lo ponen en el balance, pero valuado al precio que les da la gana. No es mark to market, sino mark to model. Pero además no es un modelo para todos, sino my model, el modelo que a mí me da la santísima gana poner. Entonces ya cualquier cosa pasa. Y encima de eso, ¿no es cierto?, les están dando trillones de dólares, literalmente, ¿no es cierto?, a la vena. Mandan sacando a la gente y ellos se pagan unos bonos personales de 60, de 70, de 120 millones de dólares anuales a los CEOs, a los CFOs, con la plata de los bancos centrales. Y así todo, declaran pérdidas. Eso requiere mucho talento, ¿eh? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos esa capacidad de gastarnos así la plata. Pues mire usted cómo están las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante el que se tome con seriedad ese tema, porque sí afecta. Yo creo que la pregunta es muy pertinente porque sí afecta también a la situación nacional. A ver, este tema de las incongruencias entre la tradición anglosajona y la tradición latina, en el caso del Ecuador, estuvo en la clave de la crisis. De pronto, ustedes no nacían todavía, cuando fue la crisis del Banco Continental, ¿no? Una de las formas de implante, impuesto además por el Fondo Monetario Internacional, fue en toda América Latina las reformas, entre comillas, estructurales del Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y hasta la CAP se metieron en ese tema, financiando con deuda externa consultorías, por ejemplo, para implantar de manera totalmente postiza los fideicomisos financieros que venían de la tradición, el trust, que venía de la tradición angloamericana, y la tradición latina, que tenía, bueno, el fideicomiso comercial, que era otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en los caliches, en los poros que se generaban de la falta de coherencia con el resto de la legislación, se abrían las puertas para todo tipo de picardías. Y buena parte de los bancos nacionales utilizan los fideicomisos precisamente para evadir impuestos, para evadir regulación prudencial y para eventualmente fugar capitales cuando los bancos han quebrado y los banqueros quedan multimillonarios en Miami, sin posibilidad de extradición, ¿no? Pues está muy ligado a ese tema. No es solamente ese el tema, sino que hoy por hoy significa un verdadero dolor de cabeza, que todavía, bueno, realmente no es dolor de cabeza porque ni siquiera las autoridades lo están prestando atención, el uso de los derivados financieros para trámites de balanza de pagos, incluyendo para el comercio. Pues buena parte de la balanza comercial está plagada de trucos financieros. Si Grecia, primero Enron, para que ustedes vean lo generalizado que son estos mecanismos, primero Enron y después Grecia pudieron utilizar derivados financieros para transformar una deuda en activo, imagínense lo que pueden hacer las empresas. Entonces, como bien sugiere Eugenia hace un momento, la convergencia de los derivados financieros con las criptomonedas, con las cuentas offshore y el shadow banking, abren las puertas para un verdadero colapso, no solamente de la capacidad de regulación de un Estado,
sino para un verdadero colapso de las condiciones de definición de la propiedad privada. Es decir, la cuestión es muy sencilla y les doy como una referencia, sobre todo al compañero abogado, que revisen hay un texto, no me acuerdo ahorita el nombre del italiano que escribió, cuando se muere el viejo Agnelli, el dueño de la Fiat, ¿no? Y ya son, o sea, no estamos hablando del mejor momento de los derivados financieros y de las offshore, ya son 20 años, es decir, cuando recién empezaba esta situación, ahora está muchísimo más desarrollado, muchísimo más sofisticado este enjambre de posibilidades de fraude y de corrupción del que estamos hablando. Se muere el viejo Agnelli y a través de todos los testaferros, todas las compañías fantasmas, ¿no es cierto?, a la larga no había constancia de dónde a dónde estaba la fortuna de los dueños de la Fiat. Entonces, si no tienes de por medio un mecanismo mafioso de reinforcing, o sea, un mecanismo mafioso de, a través de la violencia, hacer que estas formas secretas, estas formas clandestinas de ocultar la riqueza puedan realmente responder a sus, entre comillas, legítimos dueños, esa es una plata, es una herencia que se perdió. Entonces hay todo un tema. En el mundo de la mafia eso se lo resuelve a bala. Entonces, justamente, es que no es tan chiste, porque lo mismo pasó precisamente a principios del siglo XX, y es lo que dio lugar a la guerra, a las guerras. Es decir, cuando ya estamos hablando de las altas esferas del poder, esto se resuelve también entre grandes conglomerados, se resuelve a bala. Entonces, no es tan casual la cosa, ¿no? Es decir, hay una directa correspondencia entre este proceso de descomposición de los principios de propiedad y del problema de los mecanismos de resolución de las disputas distributivas a alto nivel y el problema de la violencia, el problema de la descomposición de los valores de la sociedad. Entonces ese es un tema fundamental y el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, aquí está cumpliendo un rol importante. Fíjense el papel que tuvo la Troika en el caso europeo, ¿no es cierto? Muy importante tomar en cuenta, porque aquí tenemos más papistas que el Papa. Aquí hay gente, aquí en el Ecuador hay gente que está defendiendo las posiciones del Fondo Monetario Internacional de 1996, cuando ya han pasado 2 autocríticas fundamentales que ha hecho el Fondo Monetario respecto a sus políticas, respecto a sus recetas, respecto a sus modelos y respecto a el tipo de políticas que están imponiendo. Vean ustedes cómo el Fondo Monetario Internacional, en el caso de la negociación con Grecia, era el más crítico. Por eso se lo tumbaron a Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Y la propia Christine Lagarde está en una posición, entre comillas, blanda respecto a lo que hace la Comisión Europea y respecto a lo que hace el Banco Central Europeo. Lastimosamente aquí en América Latina, ¿no es cierto?, el Fondo Monetario tiene que estar revisando en retroceso lo que han sido sus autocríticas por el tipo de negociaciones que acaba de hacer ahorita Argentina para el salvataje, que equivale a la mitad del PIB del Ecuador. Es el salvataje más alto en toda la historia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, me han contado amigos del Fondo Monetario Internacional, que tiene que hacerse la vista gorda porque saben que son 50.000 millones de dólares que se van a ir, pero como un chorro, porque están como respaldo para las actividades especulativas de sostener un tipo de cambio que es absolutamente sostenible, porque todo se va en términos de los capitales golondrinos, además amarrando una política monetaria que está condenada a pagar tasas de interés del 40% en títulos del Banco Central que tienen un mes de maduración. Tiene una capacidad de chantaje en el que todas las municiones están en manos de los especuladores locales, que son los propios exportadores. Entonces, miren, el tema está ligado precisamente a esta situación. Lastimosamente ya se fue el compañero. No es casual, ¿no es cierto?, que este tipo de lógicas no estén presentes en la lógica de la acumulación del capital industrial, porque en última instancia el capital de préstamo, inclusive monopólico, que presta a los proyectos productivos, inclusive monopólicos, necesitan un mercado a quien vender. O sea, la única posibilidad de repagar un préstamo, inclusive en términos monopólicos, es si es que ese préstamo tiene salida en términos de un mercado. Ese no es el problema que tiene la tradición veneciana, podríamos llamar aquí, de la deuda pública, que viene desde el siglo XII, desde el siglo XI,
porque de lo que se trata no es de que le paguen el capital y los intereses, lo que interesa es perpetuar una deuda porque no se paga la deuda, es decir, endeudarse para seguir pagando la deuda. Son dos lógicas financieras totalmente distintas que implican un proyecto de sociedad totalmente distinto. Entonces, no estamos hablando de que haya un capital bueno y un capital malo, estamos hablando de que científicamente, ¿no es cierto?, una es la lógica del capital de préstamo, inclusive monopólico, vinculado a proyectos productivos, porque necesitan que haya mercados. No hay forma de tener mercados si no hay ingresos. Y otra es la lógica del capital especulativo, al que no le interesa que le repaguen el préstamo, porque lo que interesa es tener mecanismos arcaicos de tributación disfrazado de técnicas modernas, de derivados financieros, de préstamos stand-by, lo que sea. No sé si ustedes van a entender. Pues aquí estamos hablando de condiciones objetivas, concretas, que marcan un derrotero u otro dependiendo del tipo de proyección social, del tipo de sostenibilidad económica que esté involucrado en un proyecto o en otro. Gracias. Agradecemos la presencia de todos aquí los presentes e invitamos a que sigan participando en esta ronda de conferencias que tendrán lugar toda la semana. Aquí, en el horario de 1 a 3, habrá una intervención de un grupo de danza, seguido para la siguiente conferencia, que será de 3 a 16:30, que consiste en la presentación del trabajo acreedor al tercer lugar en el concurso Premio José Corsino Cárdenas. Muchas gracias a todos los presentes, les esperamos.